Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en la Caja Negra, un jueves más, para hablar de un tema de actualidad. Como siempre, pues lo abordamos con invitados que tienen criterio sobrado para tratarlo. Y después, bueno, temas suelen ser temas amplios para estar hablando una hora, ¿no? Y cogerá pues derivadas diversas que siempre también son interesantes. Así que el tema es la inmigración, los MENAs, sobre todo los MENAs, ¿no? Que es el punto caliente de la inmigración que recibe España. Y los invitados, paso a presentarlos allá para acá. Salustiano García, que es coronel retirado. Buenas tardes. Buenas noches, Javier. Bienvenido a esta casa. Gracias. Que es tu casa. Gracias, Javier. Muchas gracias. En segundo lugar, Ana Arneson, que es profesora de alemán. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas noches, gracias por invitarme. Bienvenida también a este templo del saber. Y en último lugar, los últimos serán los primeros, Luis del Viso, que es abogado. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias, Javier, por invitarme a tu Muchas programa. gracias por estar no me aquí. veo tampoco como un técnico muy especializado en la materia. No digas eso. Haremos lo que eso. podemos. Tú al revés. Tira para arriba, no tires para abajo. Opinaremos. Y entonces, pues, como decía, ¿no? La inmigración, sobre todo los MENAs. Yo los datos, como no los tengo apuntados, mi memoria es frágil, pero el reparto ese que se quiere hacer del contingente que está en Canarias, me parece que son para Madrid 800 y para Cataluña 30, más o menos, para Asturias 100. Salustiano, tú te dominas los datos, ¿es así más o menos la función? Bueno, no se han confirmado los datos todavía. El gobierno no ha dado los datos, pero sí, Asturias eran 150, Cataluña 25, Madrid sobre 800, Andalucía 800. Una proporción justa, normal. Sí, yo no sé. 2 y 2, 14, ¿no? Sí, los parámetros que habrán utilizado habrán sido, vamos a hablar claro, exclusivamente políticos. No vamos Pero, a hablar... perdón la interrupción, Sí, la puntualización. perdonada. Hay que citar otra cifra, que es el dinero que acompaña. Claro. A ver, Claro, no me lo sé, pero sé que el dinero que acompaña a Cataluña, ¿por cuántos habéis dicho? 30, 20. Por 30 25, es 25. más que los 800 de Madrid y más que todos los demás. O sea, todavía peor. Exacto. O sea, recibe Exacto, menos, o sea, recibe más dinero. no es por cada menor extranjero no acompañado vamos a dar X, no. Vamos a dar X más Y a Cataluña y X menos Y a las comunidades que sean del ¿Asturias signo sale más contrario. parada, a vuestro juicio, o se libra un poco por aquello de comunidad socialista? No sé yo. No, todo lo contrario, porque, digamos, la presidencia de Barbón en Asturias se está demostrando ser un buen súbdito. Entonces, claro, el súbdito es obediente y en un momento dado acepta lo que le digan. Abusan de él. Sí. ¿No ha Claro. sido siempre así? No. Siempre ha sido así. Sí. Luis, ¿No fue el Partido Socialista el que se cargó la minería aquí? Sí. Siendo Asturias, vamos... bueno, la minería se la cargó la naturaleza. No, Porque el esas que lo explotaciones implantó, son inviables. pero lo que quiero decir es que el Partido Socialista ha gobernado Asturias, menos un pequeño paréntesis, todo el tiempo y no han hecho nada por Asturias. No, eso es aparte. Yo recuerdo, no quiero quitarle la palabra a nadie, pero yo quería hacer un enfoque un poco, quizás como preámbulo a todo este proceso de la inmigración y después llegar a los menores no acompañados. Porque, Ya me aunque estás quitando papel. Pero bueno. no, es que quiero hacerlo porque, por no perder un poco, porque podemos hablar en detalle de lo que pasa con los menores, podemos hablar en detalle de temas de seguridad, podemos hablar en detalles de temas de integración, podemos hablar en detalle de culturas, pero vamos a hablar de la Agenda 2030. ¿Qué te parece? La Agenda 2030 establece en uno de sus objetivos la sostenibilidad de las poblaciones. ¿Y qué es una población sostenible? Pues nos encontramos, es literal en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pero te interrumpo, la Agenda 2030 está muerta ya. Ya, pero las políticas de inmigración que se están imponiendo en relación a la inmigración en los estados que hacen seguidismo de la Agenda 2030, esa está plenamente activa. La ideología de género, cualquier otra. La inmigración, el dato es el siguiente: hay envejecimiento poblacional, las sociedades occidentales, hay una tasa de natalidad muy baja. Solución de la Agenda 2030: vamos a hacer que las sociedades sean sostenibles, vamos a fomentar el migracionismo.
¿Qué significa el migracionismo? Pues mover a las poblaciones que teóricamente tienen un mayor problema para revitalizar esas sociedades. Y entonces tenemos, por ejemplo, España ahora mismo se posiciona como el principal punto de entrada de inmigrantes ilegales en Europa. En 2024 y 2025. ¿No fue Alemania antes o fueron otros países? Alemania y Francia, con los Italia. Pero esto procede de una política previa que alimenta ideológicamente este proceso, que es lo que yo quiero matizar, porque lo de yo soy sociólogo y como sociólogo he analizado y hemos analizado en los estudios lo que son los movimientos poblacionales, y eso es connatural con la sociedad humana, que haya movimientos, sobre todo en lo que es la globalización económica, que haya movimientos hacia los lugares donde las tasas de supervivencia sean las condiciones de vida, ¿no? Pero eso es una cosa, y esta inmigración irregular, tasada y, voy a decir más, incluso engrasada económicamente por determinadas organizaciones que facilitan enormemente que esos flujos migratorios lleguen a Europa. Dilo más claro, los piratas, los negreros. Sí, pero hablamos también de organizaciones no gubernamentales. Esos piratas negreros. Sí, pero es que, vamos a ver, una cosa... La famosa esta que anda por ahí todo el día por el Mediterráneo, son piratas. El primer no acto... gubernamentales. El primer acto político de nuestro presidente, ¿cuál fue? Recibir a Soros en la Moncloa. No, pero antes de Soros. Antes de Soros. No Se era fue al presidente. puerto de Valencia. ¿No, de Valencia? ¿O qué puerto fue? Sí, al puerto de Valencia. Bien. Eso fue su primer acto político. Por eso, lo que hay detrás de esto hay que verlo también con ese punto de vista. Luis, que mi coronel tenía miedo que no lo dejáramos hablar y... No. Pero, Cogido el balón rápido. No, rápidamente y a la orden. No, es que lo que ya se ha planteado, yo he planteado más debates, que es una cuestión muy sencilla, que es, en un cayuco donde vienen 50, 60, 100 personas, que en teoría viene desde Senegal, ¿cuántos litros de gasolina tiene que llevar para que llegue? Sí. ¿Cuántos litros de agua tiene que llevar para que llegue? ¿Qué conocimientos de navegación tiene que tener? No, ya, aparte de todo esto que digas tú, bueno, voy a admitir pulpo con la compañía, pero es que es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Que nos encontramos con que la ley del mar, que nos dice que aquel que esté abandonado en el mar hay que llevarlo al puerto más cercano, todo es cuestión de que lo abandones en el punto más cercano a la costa española. No a la costa en general, a la costa española. Entonces, bueno, primero los van a buscar, ¿no? Claro, o sea, el barco nodriza va, pim, pum, lo deja. Se calcula que de Senegal, que de donde vienen muchos, son unos 10 días la navegación. 10 días, yo tengo aquí apuntado. esos cacharros es inviable. Pues no es que sea inviable, es que no hay agua. No llevan nada, Puedes llegar aquí combustible. Es que tendría que llevar la mitad del barco con agua, no con tienen alimentos, víveres, con no tienen gasolina, con gasolina. Claro. Es perdón que a lo mejor me salgo del tema, es una tontería. Si vemos las lanchas rápidas que cruzan el estrecho, sí. ¿Vale? Gran parte de ellas es combustible para cruzar el estrecho. Estoy de acuerdo que la velocidad es mucho mayor. Sí. Pero ¿eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que hay alguien que se está a los forrando. piratas, o que digo yo, se está forrando, con todo el respeto, pues todo el sistema de ONG que va alrededor. Los nuevos negreros. ¿Qué sí, pero hay algo más gubernamental que una ONG. OSG. Yo quiero llegar gubernamentales. Hay algo más gubernamental porque de lo que viven es de las asignaciones, además no fiscalizadas, porque muchas son subvenciones sin, ¿cómo se dice? Cuando no. Y ya está. O sea, aquí vamos a llegar hasta arriba, presuntamente para no meternos en problemas, pero yo creo que los negreros están más arriba aún. Sí, claro que está más arriba. Pero lo que eso está, bueno, tío, me parece que es blanco y en botella. Esto es un negocio, un negocio. Pero después de eso es geoestrategia también. Mira, que es lo que aludía Salus antes. Es un negocio porque, aunque a Cataluña le den más, cada mena, es que yo, con la inteligencia artificial, que es maravillosa, me calculó que hasta ahora, en Asturias, o sea, el año pasado se recogieron 24 menas. Recibieron 54.166 euros por menor, que es 148 euros al día. Y luego le pregunté que cuánto cuesta mantener una familia, padre, madre y 2 menores. Y cuesta la mitad. Sí. Ahora, imagina, 101 que hay ahora, que está saturado,
más los 100, pero claro que sale Barbón a decir sí, sí, venid a mí. Claro, Además, claro. salió un artículo en La Nueva España que dice que a Asturias no le cuesta nada, porque viene todo de las arcas del gobierno central. Pues, No, es que todo viene pues, de pues la- dan, venid a mí, y luego ya monto yo aquí Hijuelos. redes de otras cosas. Hay un artículo que ha salido por un tal Rubén Pulido, que creo que escribe Rubén, bastante pues, de sí, inmigración, sí. y da datos increíbles con relación a los menores no acompañados. Algunos muy sorprendentes, como por ejemplo... Que son todos varones. Sí, son prácticamente todos varones. Es otra cosa sospechosa. Después, no, hay una cosa que es clarísima, que más de la mitad se consideran que son adultos, no se hacen pruebas de... La única comunidad autónoma que hizo las pruebas genéticas, no sé qué pruebas serán, fue Aragón, y sacó cerca de un 98% que eran adultos, de los que estaban considerados como MENA. Pero eso, hay que tener un poco de cuidado, porque yo esta mañana, yo me sorprendo con estas cosas que pasan con los medios de comunicación en España. Esta mañana... Estabas con Pulido. Sí, pero es que esta mañana que estaba con Pulido en relación a lo que te decía de los menores no acompañados. Tienen contacto con sus familias una vez que llegan aquí. O sea, se conoce por las llamadas que hacen porque vienen con móviles. Entonces, desde los centros, la gran mayoría conectan con sus tutores legales, con lo cual, si se aplicara directamente la ley de extranjería en relación con la Convención de Derechos de los Niños y demás, jurídicamente, evidentemente, hay que darles cobertura por ser menores, pero lo previo que habría que hacer es establecer esos canales de tutores para devolverlos, porque sería relativamente sencillo. O sea, no estamos hablando de Mali ni de Somalia, estamos hablando de los que vienen con móviles y hablan con sus familias. La gran mayoría marroquíes, tunecinos y mauritanos, que son los que tienen este tema más ensayado, por decirlo de alguna manera. De hecho, son como la primera punta de lanza que establecen en el territorio para después utilizar jurídicamente los temas del arraigo, de tal, y poder ir estableciendo el núcleo. Pero te quería decir que esta especie, digamos, de coladero en que se está convirtiendo España, un auténtico coladero. O sea, es que estamos duplicando al segundo país en entrada de inmigrantes en el 24. El 25, lo que llevamos de trimestre, ya triplicamos al segundo. Yo creo que lo que nos salva es que marchan para Francia la mayoría, o intentan marchar. Bueno, hay una nacionalización anual desde el 2018 de 50.000 marroquíes. Pero eso no quiere decir que no marchen. No, nacionalizados españoles. Sí, pero que marchan. Bueno, bien, pero si tú ya pero estás nacionalizado, estamos mezclando porque eso no son menas y son los otros. O sea, es que entran... Menas y no menas. No todo lo que entra es mena. Claro. Eso es lo que quiero decir. Entonces estamos mezclando, no soy yo la que voy a ponerle peros a esto, pero bueno, yo por lo menos a nivel legal, tú sabrás más. Cuéntanos cómo consigue la nacionalidad un mena. No, es una cuestión por permanencia. Pero es que luego, a ver, es una... Pero por lo menos yo leí que en el Principado que estaban desbordados y que eran 2-3 años de espera. Sí, pero si el problema no son los tiempos de espera, porque a ver, básicamente lo que nos vamos a encontrar son con dos problemas. El primero inicial es que para una mejor integración del menor no acompañado tendremos que darle la nacionalidad. Salía bien en televisión un chico que lo habían adoptado de una forma extraña, que lo habían adoptado, lo tenían en custodia, una familia, y que ahora resulta que le quitan el permiso de residencia y tiene que ir de España y volver a su país. Bien. Sí. Bueno, ese es el tipo ejemplo lacrimógeno para que nos dé pena a todos, ¿no? O sea, esa es la excepción. Bien. ¿No? No, pero a donde quiero llegar es que la vía viene por ahí. El menor no acompañado hay que darle formación y la actividad tiene que integrarse y ya hay que darle la residencia automática. Pero que lo que comentabais es que es aguantarlos. Entonces, como se trata de una cuestión política, en la cual lo que estamos planteando es ¿cuánto me cuesta a mí seguir en el gobierno? Pues a mí seguir en el Falcon me cuesta no sé cuántos menas, o me cuesta sacar a la Guardia Civil de la Comunidad de Navarra, me cuesta... Porque al final en lo que estamos es en que al sacar, por ejemplo, Guardia Civil de Navarra, o al entregar
esas cantidades de dinero que estamos dándoles para que ellos lo gestionen. O sea que la pregunta es, ¿qué le debe el PSOE a Mohamed ¿Qué le debe el VI, presidente? no? Evidentemente, Bueno, lo que- el PSOE y el presidente es lo mismo, porque el PSOE no le ladra. Hacen exactamente hablamos- lo mismo si hablamos- que si por hablamos- aquí, todos por aquí. Estoy muy disgustado, pero voy por aquí. Pero si hablamos del caso concreto de Marruecos, la pregunta que habría que hacer es la que acabas de hacer tú. Pues sí, la hago. Pero hay que pensar que esto, cuando aparte de Alemania y Francia, que lo tienen el proceso de más atrás en el tiempo, donde realmente se aceleró esto fue en Turquía. No sé si acordáis que Erdogan, debido a la crisis de los millones de sirios refugiados que tenía en su territorio, forzó la frontera europea Polonia. y generó. ¿Qué consecuencia ha tenido eso? Pues ha tenido una consecuencia, yo lo hablaría que es casi hasta como una guerra híbrida. O sea, quiero decir, en un momento dado, utilizar a masas de población contra las fronteras para conseguir desestabilizar en un momento dado. Aquí pasó en el 2021, en Sí. Ceuta, ¿no? Con los niños. Pero ¿qué consecuencia? Efectivamente, el primer hecho así importante fue en Turquía, después el de Ceuta que tú citas, pero ¿qué hizo Marruecos en este caso? Copiar el procedimiento Sí, sí. de Turquía. ¿Por qué? ¿Qué consecuencia ha tenido ese movimiento? Que la Unión Europea financió a Turquía y financió a Marruecos. Millones de euros. No, pero Claro, no, inmediatamente. No a Marruecos, Mm. al rey de Marruecos. No a Turquía. Almacén, a la corte. O sea, no, Pero eso no, siempre es no así, se- lo no que pasa se es que es una ayuda manera ahí. de hablar, ¿no? El mayor problema que es lo que nos pasa, que los españoles en África hemos estado poco. En África ha sido más de los ingleses, los franceses, los belgas, que lo que han hecho es tierra quemada, arrasar con todo, sacarlo todo y llevárselo todo. ¿Vale? Yo siempre digo lo mismo, si lo que pasa con los ingleses en Estados Unidos y los indios, aunque suena un poco fuerte, si los españoles hubieran hecho lo mismo de México para abajo, pues nos encontraríamos con que estarían en una reserva, porque llamarlo zoo es un poco fuerte. Entonces, la misma política ha habido aquí. ¿Qué sucede? Que se ha esquilmado todo. El Museo Británico, si fuera con las piezas propias, lo cerraban. Pero vamos a los Pero menas, han negado ¿no? todo. Sí, perdón. Es que yo quiero diferenciar, aquí hay dos casos. ¿eh? Uno es el negocio de traer gente, el nuevo negocio negrero del siglo XXI, y otra fue el ataque que hubo en Ceuta, porque eso fue una presión al gobierno de la que les costó dinero. Una cosa es un negocio en el que se embolsan el dinero negocio- y la otra fue un ataque de presión del rey de Marruecos contra el gobierno de España, con la conclusión de que abrimos, del lado español se abrió la frontera y del lado del otro lado siguen sin abrirla y siguen dándole y dándole y dándole dinero y encima se reúne con él con la bandera española del revés. Entonces son dos vertientes de... Sí, sí. Estamos más bien con los menas, con lo que está ocurriendo ahora, en estos momentos, ¿no? Yo creo que eso es la actualidad manda y es lo que nos preocupa más. ¿Cómo se reparten estos chicos? ¿Que son menas o no son menas? Que es la otra cuestión. Es todo mentira, es todo un gran fraude. Vienen, por otro lado, fraude con los negreros y pagamos lo que siempre. Y después, al final, que sea negocio, será negocio para los negreros, pero para la comunidad autónoma yo creo que tampoco es mucho negocio, porque no es mucho dinero, son cantidades Es negocio en el momento No, en que es negocio en el no momento en para que que Barbón todo. puede crear puestos de trabajo, comprar votos y Bien, por eso sí, ejemplo, esa es otra el cuestión. catering, no, es la misma. No, el catering, no. las casas, los alquileres, Otra y cuestión. Es sensible a los votos esta avalancha, diríamos, de chicos. No, ¿Esto tiene importancia electoral? es comprar votos. Yo sí. creo que tiene dos vías. Una, la del comprar votos, pero que no viene proporcionada por el hecho de traer a los menas. No. Los votos los estás comprando porque tú llegas ahora y empiezas a montar, con todo el respeto, el chiringuito A, B, C y D. ¿Y aquí a quién pones? Pues aquí a la novia de Amador. Toma, aquí está. Que no tiene que entrar en ningún tipo de selección. Es decir, tú aquí puedes ser ahora mismo funcionario con los requisitos, todos los problemas que tienes. Pero luego tienes la posibilidad de, no soy funcionario, pero estoy trabajando en Traxa, estoy trabajando en, no me acuerdo cómo se llama la de los trenes. Pero la de los trenes. vamos a ver ¿Entiendes? Vamos a ver Que el son volumen. Empresas estatales. Y Vamos a ver el luego volumen. están las Espera, redes espera un paralelas. momentito. Vamos a ver el volumen, porque yo creo que no es por ahí la cosa.
¿Cuántos chiringuitos hay en torno a los Menas? 2, 3, 4. Es insignificante. No. En torno a los Menas en Asturias. No. Bueno, es que Asturias Tú ten en cuenta, mira, En Asturias, 2, 3, 4. Eso es insignificante. Sí, Empleo, ya con pues 101 son estamos 20 personas. desbordados. Son 20 personas. 20 personas a Cuerta Andalucía, más toda la No, red de estamos esas 20 hablando de personas. Asturias. Esas 20, No, pero esas 20 pero- personas alimentan a la red, cada uno que tenga multiplica. Evidentemente, que al final es que... Yo creo que es insignificante. Mira. Esa componente es insignificante. Mira, Y además hay que salvar al jefe. Y la componente... Al número la 1, hay que componente- salvarlo. Yo creo que la componente electoral también es insignificante. 100 personas no significa nada. no, significa pero- nada. no, Javier. 100 no, personas que- votando no significa nada. No, que al O final no son, 200. que no son 100 personas, que estás hablando de familias. Aparte de estás No, hablando no, de familias. estos son ellos, tú, nada fíjate, no, pero mira, vamos Y además hacer- que la gente después vota lo que sea. ¿eh? Ya, pero tú lo dices, bueno, opino, ¿eh? Lo que hay que tener en cuenta es que lo bonito y lo solidario es lo de, bueno, traer que entre los ilegales, que no sé, que no. Yo siempre digo lo mismo. Todo el mundo tiene su casa con llave y la puerta cerrada. Y en su casa entra al que toca el timbre y al que yo le quiero abrir la puerta si le da la gana. Yo no cojo y le dejo la ventana abierta para que entre, se quede en mi cama, coma mi comida, se ponga mi ropa. No, eso no sucede. Lo que pasa es que Pero la eso- gente que es muy solidaria es solidaria con tu dinero, Pero eso es es otra solidaria cosa. con tu casa. Pero eso es una generalización. Pero- Estaba hablando No, de la no, no, política. que no. Estaba hablando de la votación. Siguiendo Pero los tú años. tienes, imagínate, tú eres barbón, ¿vale? ¿Es? Eres barbón, ¿no? Y entonces tienes No, no, que... por favor. Espera, Haz no, por bueno, favor, ¿eh? yo soy barbón. Entonces yo me imagino Barbona. que yo soy barbón y que va a haber y que el número 1 de mi partido, que resulta que es presidente del gobierno, necesita repartir y yo tengo que ayudarle. Y entonces me caen X menas de encima y 150. digo, ¿cómo puedo aprovechar esto en mi favor? O sea, ya a hechos consumados. No es que a mí igual no me hace gracia, pero ¿cómo puedo yo, una vez Bueno. que tengo que aprovechar esto Bueno. en mi favor? Que son escuelas que voy a dar, igual tengo que facilitar más profesores, más alquilar sitios para que se queden, la ropa de cama, el servicio de lavandería, lo del catering, pues asistentes sociales y luego las redes paralelas, porque no nos olvidemos que en el 2024 se descubrió aquí una red de prostitución de menores. Eso es gravísimo. ¿verdad? Y entonces, pues Y no mira, pasó nada. carne no, Y no no pasa pasó nada, nada. no, porque la consejera salió diciendo que bueno, que eso son cosas que pasan Cosas y que que ella... ocurren. Claro. Y eso es carne nueva. Y luego están las redes de distribución de droga y yo qué sé, que no estoy diciendo que pase, pero puede pasar. Bueno, en el barómetro del CIS de septiembre del 24, el problema número 1 para la sociedad española era la inmigración. Sí, sí, estamos O muy sea, que alarmados, estamos hablando de... efectivamente. Aquí, esta mañana, lo que te quería comentar antes, de casualidad, teniendo la radio puesta así en el fondo, la COPE. Yo oigo a Jorge Bustos, de la COPE. Hizo un discurso absolutamente radical hablando de delito de odio. Nosotros tres, los 4 que estamos aquí, hemos incurrido en varios delitos de odio con lo que hemos dicho. Pero te puedo dar un dato, Sí, porque claro, las claro. ONGs católicas Sí, sí, se sí. llevan entre 10 y 20 millones al año con esto. Claro. Entonces, el hacer político una situación sociológica que se mueve, como he dicho al principio, por multitud de presiones económicas y políticas de interés, se está convirtiendo ya en la cancelación, que se utiliza ese efecto cancelación, de aquel que no acompaña ese discurso buenista. Quiere decir, estamos hablando de menores no acompañados, simplemente el utilizar el término mena ya se puede considerado como una especie de discriminación. 2, a decir que en los lugares donde acontece ese aglutinamiento, en los centros o donde sea, de menores, resulta que aumenta porcentualmente todo tipo de delitos. Esto es una realidad, discurso de odio, porque estás criminalizando a personas, xenofobia, racismo. O sea, quiero decir, todo esto es un componente ideológico-político con una carga de profundidad tremenda. Entonces, el distribuir 50 Asturias, 150 no sé dónde, 800, esto es una componenda que se está dando por una circunstancia de efecto de presión sobre un lugar de llegada, como ha sido Canarias, que está absolutamente desbordado, las condiciones ya empiezan
a dejar mucho que desear en cuanto a la propia estancia, y entonces esas presiones políticas viene esa solución extraña de juego. Pero eso no deja de ser una anécdota. Aquí lo que hay que ver es el componente que hay detrás. La población española ya está detectando, quizás porque la gente lee, observa, ve Alemania, ve Francia... Le han robado, le han apaleado. Ve las circunstancias, le ha tocado a lo mejor de cerca, porque en su zona donde viven hay un recorrido por parte de personas que puedan generar este tipo de problemas. Entonces ahí ya chocamos con la componente puramente política y de frentismo. Tú eres un racista, eres un xenófono, ¿no? Claro, y eres una persona que incurre en delito de odio, y yo soy el bueno que quiere acoger e integrar. La Iglesia está lo que está, como siempre, a su bola, ¿no? Ah, la Iglesia tiene unos... Ayuso lo propuso. La Iglesia tiene unos desarrollos, los clásicos del buenismo, ¿no?, sobre esto. Ahora bien, en la esfera política, en toda Europa, están subiendo mucho los partidos que no pasan por esto. Exacto. En cambio, en España no. Bueno, en España está por ver, igual es más lento el proceso. A día de hoy no. A día de hoy todavía no. A ver, yo creo que ese cambio va a venir, porque ya hace unos meses salió von der Leyen a decir que, o más conocida por von der Pony, a decir que no veía mal que se expulsara a los extranjeros que se consideran peligrosos de los países, y como el dinero, aunque se creen que crecen los árboles, o sea, hay que alocar los recursos y ahora quieren rearmarse, van a tener que cortar por otro lado. Es que ya no... Pero mira en Alemania, en las últimas elecciones, lo que ha ocurrido. El partido vencedor llevaba en su programa adoptar unas medidas más restrictivas. Y no se trata de coger a la gente y echarla del país, no. Medidas restrictivas de control de fronteras, que era lo que era el programa, pues ya a la vuelta del pacto que ha habido de gobierno, eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque por encima de ellos, vuelvo a reiterar, hay algo ideológico y político que está penetrando absolutamente, y la inmigración es un instrumento más que se convierte en una fórmula para que esas sociedades sí o sí se desdibujen. Te pongo dos objeciones, una te la puse. Sí. La Agenda 2030 está muerta. No, pero ya está la Agenda 3050. Sí, ahora por eso ya. Pero ahora tienen que imponer el relato de que hay que rearmarse. Y tienen que convencer a la gente primero. Además de que está muerta, está este ascenso de los partidos contrarios. Ya. Entonces, sí. Pero ¿qué pasa? Que este von der Leyen y el nuevo canciller alemán siguen todavía con la agenda. Pero en el territorio europeo, europeo, que no ahora mismo Estados Unidos por el cambio de presidente, en el territorio europeo ya se han trasladado todas aquellas fundaciones que estaban inyectando Rockefeller, Soros, Gates, lo de USAID, Gates, Ford, están ya inyectando en Europa, en todos los países. Quiero decir, error. Ese globalismo evidentemente le puede resultar contrario en un momento dado una respuesta que pueda haber sociológica por los problemas que generan sus mantras. Pero Europa sigue siendo un territorio amigo. Pero como se ha demostrado absolutamente. Ahora con Trump, empezó a levantar alfombras, a levantar papeles. Soros, evidentemente, no pone un duro. A mí siempre me chocaba, como un multimillonario pone miles de millones. No pone un duro. Solo lo que hace es recaudar del Estado de Estados Unidos y distribuir. Y ahora eso se ha cortado el chorro. Entonces, todas esas fundaciones, Rockefeller, la de Soros, la de Tal, la de Gates, no van a recibir un duro. Y por lo tanto quedan secadas. Como no van a recibir un duro, las ONGs, estas piratas que andan por el Mediterráneo y por Canarias, de negreros, todos esos se les seca todas las subvenciones que recibían, que eran barbaridades de dinero. Por lo tanto, yo creo que el panorama que se abre es nuevo totalmente. Que hay una reacción en las sociedades occidentales, por decirlo de alguna manera, con estos criterios. Vamos a hablar claro, el globalismo es un totalitarismo. Los totalitarismos del siglo XX los hemos identificado perfectamente todos, sabemos cuáles han sido. Tú lees los preámbulos de esa agenda, dices tú que va a desaparecer, y en el propio preámbulo de la Agenda 2030 ya dice que los objetivos no se van a cumplir. Es que el tema está mucho más estudiado de lo que parece. Saben que no es posible en estos plazos de tiempo implementar esos objetivos. Y por lo tanto, el preámbulo de la 3050 será el mismo,
pero con ese otro margen. Ya no se cumplió desde el 2002 los objetivos de desarrollo sostenible que había. No se cumplió, del desarrollo del milenio. Los ODM no se cumplieron ninguno. Vinieron los sostenibles ahora, y ahora vendrán los de la 30-50. O sea, quiero decir que el proceso de implementación de ese... Yo sigo elevando un poco el tono porque, bueno, podemos hablar de los MENAS... Pero es que la Agenda 2030 es una excusa para quitarnos todo. Entonces, da igual... O sea, los objetivos están redactados de una manera suficientemente, ¿cómo se dice? Ambigua para definirlo de la manera que les convenga. Sí. Ahora está, que es lo que dice Neira, hay un cambio de paradigma. Sí. Ahora venimos con el Regonomics siglo XXI. Claro. Y están en el proceso de convencer a la gente por el medio de meter miedo. De manera que al final salgamos a las 8 a aplaudir, gracias que nos habéis perdonado la vida, claro, y no mandáis a nuestros hijos y a nuestros nietos al frente y solo nos vais a robar todo. Pero la vida nos la dejáis. No y tendrás ya está. nada y serás feliz. Y eso será bajo el epígrafe poblaciones sostenibles. Es suficientemente ambiguo. Y como van a tener que destinar todo el dinero que no tienen y que ya pretenden robarnos, como han dicho, pues se acabó de lo de traer a gente. Porque además esa gente que están trayendo, esos no van al frente. No van a querer... Bueno, nadie va a ir al frente porque no creo que se atreven. No. Espero que no, vaya. También los veo montando un atentado de bandera blanca para que todo el mundo vaya corriendo al frente voluntariamente, porque no son capaces de todo. Desgraciadamente para España nos hemos convertido en un aumento exponencial de entrada de inmigración. Esto lo único que produce, ahora hablando de lo práctico, ya es efecto llamada, con lo cual está produciéndose... ¿Os acordáis de Caldera cuando decía papeles para todos? El ministro de Zapatero. Bienvenidos refugiados. O sea, quiero decir que seguimos siendo exponencialmente receptores del problema. Casa, como dijo Ayuso. Y por lo tanto, es un mal menor esta distribución de menas que le genera cierta inestabilidad al gobierno. No deja de ser anecdótico, porque realmente seguimos siendo una auténtica centrifugadora. O sea, están entrando por Baleares y Canarias, constantemente, sobre todo Canarias, que es el punto ahora más conflictivo e intenso, pero ese efecto llamada es clarísimo, porque todas esas corrientes se orientan. Italia cortó, Alemania tuvo también los países del este, la gran mayoría son contrarios a estos procesos y no tienen más problema, y España se está convirtiendo en ese, tú dices que para después distribuirlos en el territorio en Europa. Claro. Veremos, pero quiero decir que estás convirtiéndote en el canal de entrada. Hay una diferencia entre Alemania y España, aunque Alemania está en pleno proceso de suicidio. Y es que los que entraron tenían trabajo. Es que aquí encima, porque dices tú, vale, tráeme todo lo que quieras de todo el mundo, pero levanta un poco la bota y deja que trabajemos. Pero es que toda iniciativa está ahogada. Sí. Y tenemos un flujo de gente que viene sin formación y sin muchas posibilidades de formarse, y los formados los estamos exportando. Es ¿Cuántos españoles, digamos, de nación salen al año de España? Muchísimos, salió el dato, pero no es me acuerdo. Es una cifra enorme, no lo traigo cientos aquí. de miles, ¿eh? Yo te digo que tengo 3 y 2 están fuera. Y 2 fuera, claro. Y uno queriendo irse. Eso, y claro, el que está con ganas de marchar. Claro. Un ingeniero hoy en día gana lo mismo que hace 10 años, solo que el euro ha perdido el 70% de su valor en España. Entonces, claro. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación con el fútbol y volvemos dentro de un momento. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa de hidratación y seguimos con los MENAS, seguimos con la inmigración. Decía hace un momento Salus que está por ver eso, que se distribuyen por Europa, ¿no? No, decía que esas corrientes de destino final por parte de la inmigración es muy relativa, porque hay nacionalizaciones y la nacionalización ya te da posibilidades jurídicas de el arraigo, concentración familiar. Pero es pasaporte europeo. Sí, es pasaporte europeo y evidentemente se podrán mover, son españoles. Claro. En el 2024, 64.461 inmigrantes ilegales. Solo enero y febrero ya vamos por encima de 10.000. Es que España está empezando a desbordarse completamente, no nos estamos dando cuenta. Y el Papa quiere ir a Canarias. De los menores no acompañados, el Papa quiere ir a Canarias. ¿Perdón? El Papa que quiere ir a Canarias.
Ya, hombre, esperemos que el visita. Papa mejore su salud para poder hacer Bueno, esos eso aparte, movimientos. ¿no? lo Se primero. supone que tiene que mejorar. Hombre, el tema de la inmigración, por eso Igual te le viene digo bien. que esta mañana oyendo la radio, uno, claro, llega un momento, a mí me cuesta absorber que hay muchas personas que me consideran una persona moderada. Yo no sé si soy moderado o inmoderado, pero últimamente, según hago análisis político, me dice mucha gente, te estás radicalizando. Y sin embargo sigo diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es una vivencia personal, mía. Sí. Pero quiero decir que defender argumentadamente estas cuestiones te ponen en un brete inmediatamente. O sea, quiero decir, hablar de la inmigración y no hablar de somos inclusivos, somos generosos, somos acogedores. Pero ¿qué dices? Estás demonizando. O sea, llega un momento en que ya se te señala. Entonces, el tema de la inmigración tiene este componente que es muy desagradable de llevar adelante en cualquier debate de tipo normal, porque es muy difícil sacar a la gente de lo de la xenofobia, el racismo y todas esas cosas. Si empiezas a hablar de datos, que voy a dejar palabra a mis compañeros y tal, que los traigo aquí, de datos relacionados con la delincuencia y el componente extranjero A en ver, España, da alguno, venga. Ya que lo trajiste, da. Ya nada, que te pues, molestaste, venga. estamos ya por encima del, bueno, en Cataluña y Madrid concretamente, por encima del 50% de población presidiaria extranjera, 56, 58. Ya, pero es que Y después la proporción Pero hay que déjalo hacerla hablar. en relación con la población extranjera, Ese es que el esa es la detalle. clave. Claro, Porque claro, claro, claro. tú dices un tanto por ciento. Yo me acuerdo que no sé qué político, si fue Iván Espinosa de Montero, lo explicaba un día y no había manera que las personas delante entendieran lo que quería decir. Claro, No que es lo dos mismo y dos son cuatro. tres delincuentes sobre 10 Claro, que claro. tres Matemáticas para delincuentes sobre progres. 3 millones. Claro, O sea, claro. en la proporción no tiene nada que ver. Ese es el asunto. Es que 2 y 2 son 4 es complicado para Pero muchos, es que en una Claro. persona que ya el primer paso que da, ya lo da fuera de la legalidad, es complicado explicarle que puede pasar algo si lo haces mal. Y sobre todo ya en un menor. Hoy unas imágenes en televisión, para mí horribles, horribles. ¿No? Yo, como unos niños, entre comillas, pues golpeaban a un parálisis cerebral que está en un aula de integración, que está ¿Golpeaban a un parálisis cerebral. Ah. ¿Vale? Se reían de él y encima Sí, lo yo vi el golpeaban, vídeo, ¿vale? sí. Bueno, todas esas cosas a mí me afectan un poquito más a lo mejor que al resto, porque mi hermana es de síndrome de Down y tengo mucha relación con Aspace y con la problemática de las personas discapacitadas. Pero se omite, porque es lo que queda bien, en el momento que en ese delito, ese tal, hay un inmigrante, no digas la nacionalidad. Yo lo digo a la gente, cuando se dice que es español, ya sabemos. Pero cuando no se dice que es español, ya sabemos lo que También pasa. sabemos. ¿Qué es? ¿Que se está en un extranjero? No, lo ves. Un señor aquí que prendió fuego, la mujer, los dos niños y tal y cual. Claro, cuando sale la familia y salen con el velo y tal y cual, y dices tú, corcho, ya está. Ahora ya sabemos dónde está el problema. Es un problema cultural. Es un problema cultural, no es un problema, en otros debates lo hemos visto, de violencia de género, no, es un problema cultural. Si tú en tu casa has visto esto, aprendemos por modelo, seguimos el modelo. Si en tu religión es habitual A, B o C, lo que decimos, no tenemos mujeres negras. No las hay. No viene. No vienen. A ver, Un 6%. puede haber... Cinco. Pero Cinco. lo que pasa es que... No, menores no. El tema no es que... No son estos menores de 14 y 16 años, No. de 12 a 14, no. Los que son menores mujeres es porque, pues porque su madre ha venido embarazada, daba vida, y ahí tenemos un menor que ha podido quedar mejor. Pero si viene con la madre ya no es mena. Claro, ya está no es acompañada. mena, claro. Bien, Ya pero no... quiero decirte que al final puede haber unas circunstancias en las cuales sí se dan esas mujeres, y por otros lados. Pero que al final el problema donde lo tenemos es un tema básicamente económico detrás. Yo tengo la anécdota, nosotros en el despacho estamos todos en el turno de oficio, ¿no? Hay gente que se pregunta cómo nos metemos en el turno de oficio cuando Sí. no se paga. Y siempre digo lo mismo, la labor solidaria del despacho. Bien, pues nos encontramos con una señora que tenía su familia en Marruecos, que cobraba las pensiones en España y vivía en Marruecos. Sí. Bueno, Sí. de esos hay muchos. Y ¿no? cuando le abren el expediente para retirarle el dinero, para no seguir dándole, Sí. que ya lo de que devuelva ya es otra historia, Oh. pero para no seguir dándole, solicita la oficina, nos toca,
y se lo decimos de señora, es que su razón para vivir en Marruecos es que tiene un hijo ahí enfermo. Ya, pues, vive usted en Marruecos, pero no me cobre la ayuda por vivir en España. Entonces, Claro. si tenemos ese apoyo económico, que al final se da luego otra estadística tonta, que es que damos ayuda por hijos menores. Cuantos más hijos, más ayuda. Te damos ayuda y paras y dices tú, ¿en qué población estamos? ¿Cuál es la forma más fácil de expandir mi religión? Cuantas más mujeres final, tengas, más hijos tengas. y al final Mejor es un todavía. negocio. Y entonces yo le digo a mis hijos, que me miran horrorizadas, digo, estamos secuestrados por nuestro pasaporte. Yo abogo por fronteras abiertas, fuera pasaportes y cero ayudas. Cero ayudas. Claro. Cero ayudas. El dinero se queda en mi bolsillo, yo se lo doy a quien me da la gana, solidaridad de verdad, y ya veremos si va a haber problema o no. Pero eso Porque es la utopía claro, liberal. claro, no, La sí, utopía pero liberal. es que yo, como me Claro. ponen un altavoz y echo de menos que no lo oigo, pues lo digo yo. Fronteras abiertas, abajo los pasaportes y cero ayudas. No, este dinero que ya está aquí, ahora se lo voy a dar a los míos. No. Cero ayudas, Vamos a bajadas de impuestos y dejadme en paz. El Con gran lo cual, efecto- el globalismo, según tu teoría, ha conseguido su objetivo. Que es No. que no haya No, para ciudadanía. nada. El No, globalismo que es no. un totalitarismo. Si yo puedo hacer lo que Pero, me da la gana, espera, de déjame- totalismo, nada. Déjame analizarte esto como te lo quiero analizar. El objetivo del globalismo es la gobernanza global y la ciudadanía global. Si, Con lo cual, si no tienen un espera, pasaporte para decirme a mí a dónde puedo ir y a dónde no, ¿cómo me van a gobernar? Espera. El mayor impedimento para que eso se implemente es la soberanía nacional que consideró que se alcanzó en las revoluciones liberales, por llamarlas de alguna manera, de finales del 18, en el cual la soberanía nacional recaía en el pueblo. El pueblo era soberano. Y ese concepto de nación está preservado precisamente por la frontera. Ese Porque concepto la de frontera- nación fue el que empezó a diluir la nación española, porque es un concepto jacobino. Si hoy una nación, Bueno, pero eso un nos lleva ejército, muy lejos. un momento, una frase, lleva muy bueno, lejos. lo llevó él. Si hoy nos invaden, la gente se queda sentada porque después de 12 años en el colegio, dándote con un martillo en la cabeza y diciéndote que eres imbécil, idiota y que no sirves para nada, Eso es y otro que, tema. y que, Ese y es que otro ser tema. español está muy mal, nadie levanta un dedo. En el siglo XIX, principios, entró por allí Napoleón y dijeron, nanay, nosotros somos españoles. Pues hoy eso no se produce. Y es ese nacimiento el que empezó a diluir la nación española. Pues- Porque cuando los campesinos sabían lo que era suyo y quiénes eran, no había nadie que viniera, era mucho más difícil. Y ahora no tenemos nada y no sabemos quiénes somos. Pero los derechos Así que de la soberanía no está en manos de los políticos A ver, ni en manos de un deja gobierno, eso, es deja eso. la gente. Ya, pues, Deja ya eso, está. saber, sigue, saber, Punto. saber. Los derechos de ciudadanía es algo fundamental para organizar una sociedad y un sistema que en este caso lo llamamos democrático. ¿Por qué? Jacobismo puro, organizar Ya- una sociedad. Sí, claro. Bueno, porque ese ahora mismo ha sido la única fuente de convivencia y estabilidad en los pueblos y en las sociedades que se ha podido establecer lo que se denomina el Estado de Derecho, que es que una norma legal, que Del Viso conoce perfectamente, lo que es el monopolio legítimo de la violencia. También eso suena muy fuerte cuando Así se nos dijo. va. Así Entonces, nos ese va. monopolio hace que tú, cuando circulas por la calle, puedas preservarte de que alguien circule contra ti por cualquier circunstancia claro. porque lo considere oportuno. Entonces, esa ley de la selva... Que se lo digan a este señor que le entró Sí. el otro con la sierra, Entonces, la viendo- motosierra en casa y ahí- estuvo 6 meses en la cárcel Escucha, ahí por defenderse. disentimos en lo plano teórico, pero en el plano práctico seguro que estamos de acuerdo. Porque evidentemente tú tienes hijos, yo tengo hijos, no sé, tú tienes hijos, y tenemos unos entornos afectivos que de alguna manera, y el propio, lo queremos preservar de la violencia que hay inherente en la sociedad. Dicen los antropólogos... Pero, Salu, es nuestro propio gobierno el que está importando y metiéndonos gente. ¿Qué me estás contando? Pero es lo que estoy diciendo yo. Si hay unas fronteras que regularizan y controlan esos accesos, o sea, quiere decir que la inmigración sea controlada, regulada, no lo que está pasando ahora, pues evidentemente preservaríamos eso. Se autorregula en el momento en que no das ayuda, se déjalo autorregula. acabar. ¿Qué se está haciendo políticamente
el efecto llamada, que es lo contraproducente, porque tú, cuando los temas de seguridad, claro, vivimos en Oviedo, el norte tiene un componente bajo de población inmigrante, en comparación con el resto de España, pero yo tengo la suerte o la desgracia de conocer a personas que viven en zonas, hablo de Barcelona, hablo de Almería, hablo de territorios cercanos a Algeciras, donde la gente sale acompañada a la calle cuando son los niños o las niñas los que van a un sitio y a otro, porque se ha convertido las zonas, por determinadas circunstancias, en problemáticas, cuando antes no lo eran. ¿Cuál es el efecto llamada? ¿Por qué? La mayoría de estas personas, una vez que están aquí, se han establecido, Sí. no tienen trabajo. No, Entonces, lo que decía yo. ¿El efecto llamada cuál es? Yo creo que El es negocio. la subvención. Ah, La supervivencia económica. La subvención, claro. no el trabajo. Sí, no te Hay quepa la algunos que menor tienen la subvención sin venir, sin molestarse en venir. Bueno, ese es el caso límite. Sí, lo Sí, sé. los Pero hay. ya sí. No, no, Los hay que viven en Marruecos y venden, además, como Sí. están casadas con varias, pues Hay hay una varias- que la tienen aquí No. y esa les manda el dinero. Hay para varias allá. oportunidades de negocio. Tú puedes denunciar a tu marido, vivir con él, que son acumulativas, que cuando se demuestra que era mentira sigues teniendo derecho. Es que, claro, pero subvenciones y se arregla solo el Para ¿eh? esa subvención, no el trabajo. Eso que dicen, no, es que la sociedad vienen por trabajo, vienen porque buscando mejorar. No, vienen buscando la subvención, Claro. fundamentalmente. Y claro, la subvención se puede dar o se puede no dar. Bueno, pero hay ciertas leyes que te la dan sí o sí. Bueno, No, pero cada ley se cambia. No, pero, Por eso digo, No hay voluntad. pero, Claro. vamos a ver, pero es que tienes un problema que ha sucedido en España, que es la etnia gitana antes, por sus circunstancias, tenía acceso a una serie de subvenciones, pues bueno, porque tenía más familia, pues estaban sus problemáticas, tal. Como el dinero es escaso, cuando entran otros con esas mismas características y hay que repartir lo mismo, es cuando paran y dicen, espera un momento, ¿esto cómo es? Entonces lo que nos sucede ahora, que es que otras personas están tirando... Otros colectivos. Como Otros colectivos. Y ya se ven las peleas. Y se ve el problema. Y Pero se la ve subvención el aumenta, el volumen de subvención aumenta. Yo tengo la nota El problema es reducirlo, la problema no, la clave está en reducir las en subvenciones. controlarlo. Pero tú no tienes que dar cuenta. Entonces que, el efecto llamada desaparece. Ya. Nadie va a venir si no tiene pero- subvención. Bien, pero lo que pasa es que además no tienes ningún control. No tienes ningún control. La motosierra de Milei ha descubierto que había un montón de gente que no, que es que no, Bueno, y- que cobraba. No, y iban a claro. trabajar. Y ahora Trump, Y Elon está descubriendo Elon lo Musk mismo. está... Está descubriendo funcionarios, ¿eh? Javier, Es la misma dinámica, que aquí, dinámica en todos lados. aquí hemos tenido una señora que ha estado trabajando, entre comillas, cobrando el sueldo sin ir a trabajar nunca. Y era porque era la pareja o la señorita de compañía. La señora no, unas cuantas. Del No, señor- no, del tiene señor cuatro director. o cinco, ¿eh? Unas cuantas. Con unos nombres de Sí, artísticos. profesionales. Pero escucha, Yo creo que son nombres el detalle artísticos. ¿cuál es? El detalle es que no hay ningún control. Y que llegue alguien ahora y diga, no, si esta señorita hacía los controles de... Pues es que es muy fácil. Dígame, presénteme usted a su compañero de trabajo, a con quien estaba, como ha pasado con el hermanísimo, que resulta traca, que de traca. no sabe dónde trabaja, ni de qué trabaja. Pero Encima de cobra, cara. pero cobra. Hombre, evidentemente. ¿cómo no Que va a- Para eso voy yo, cierto, que lo que por posible es cierto- cortar las subvenciones. O Pues lo que dije yo. gestionarlas, Claro. O gestionarlas. No. Cero subvenciones. Cero subvenciones, Cero claro. subvenciones Y se acabó el problema. toda la vida antes de todo este estado opresor. A ver, Sara. Eso Sí, no, había, eso. sí había, Bueno. había organizaciones que se dedicaban a la beneficencia, que funcionaban perfectamente, Sí, eso funciona. con la solidaridad y caridad de la gente, que es voluntaria, que es lo que el Estado no puede soportar. ¿Eh? La voluntad de la gente. O sea, que no es A ver, necesario un Sara, Estado tú ni que una eres gestión estatalista, para... No. defiende al Estado. No es ser estatalista o no ser estatalista. Es un concepto politológico que se está estudiando. Vamos a ver, el globalismo es una ideología totalmente actual y hay muchos sociólogos y politólogos que están analizando todas las fuentes que están alimentando ese proceso. Y todos esos analistas, que yo he leído algunos con fruición, porque son muy recientes todas las publicaciones, hablan de la importancia de contener esto a nivel de que esos territorios que están consolidados como sociedades democráticas, donde hay una convivencia, hay un orden, hay un Estado de Derecho,
sean capaces de ese concepto que yo no estaba de acuerdo con ella antes en relación con la frontera, no de esa abolición de la frontera, pero sí que esas fronteras no sean permeables, que tengan una permeabilidad legal, que era como iban nuestros abuelos, bisabuelos y padres cuando emigraban de España, porque España era una zona deprimida, y entonces necesitaban buscarse la vida pues en Suiza, cuántos asturianos... Sí, en Bélgica, Yo he estado aquí en la Dirección General de Inmigración y he visto el componente de esa tercera, cuarta generación, las condiciones en que se iba, pero cómo llevaban todos en el barco, que tardaba 25 días en llegar a América, cuando iban ya, y lo primero que sacaban en Puerto Rico, en Cuba, en Dominicana, eran los papeles. Si no, no bajaban del barco, daban media vuelta y se venían 24 días para acá otra vez. Salustiano, pero es que ahora el proceso... Por no tener pasaporte, no dejas de ser español. No, si yo no digo nada de eso. ¿Entiendes? No tener pasaporte no quiere decir que no seas español. Tiene que haber control de fronteras, fundamental. Pues yo creo que si lo no que hay tiene que haber control es de cero fronteras, subvenciones. los datos de Cero fronteras... subvenciones. Sí, también, evidentemente, pero es que no es excluyente lo que tú dices de lo que yo digo. O sea, son complementarios. Es más importante lo que yo digo. Esto es como cuando, y más barato para mi bolsillo. los del género quieren enfrentar al hombre con la mujer. Digo, si ese no es el problema. Si el hombre y la mujer son complementarios, son recíprocos, son corresponsables, no son enemigos, porque si convertimos todo en frentes, pues al final el problema no se resuelve, la mujer está peor y la sociedad, en el caso de la inmigración, está peor. Frontex, España. ¿Y lo que es Frontex? Frontex, la agencia europea que control de fronteras. Esta agencia tiene un control de todo lo que entra en Europa. España duplica al segundo país en entrada de inmigrantes en el 24. Medalla. Ha duplicado a Italia. Obvio. Ha triplicado a Grecia. O sea, que eran, acordaros, Grecia, Lampedusa, Italia, Meloni, los problemas. O sea, nos hemos colocado en el hit parade de este asunto. Una pregunta, ¿por qué la gente no va a Gibraltar? Absorbe... ¿Por qué no van a Azores? Por eso, por la ¿Por qué no van a subvención. Azores? Porque la subvención, por Gibraltar ¿O te echan. porque ya no van a Italia? ¿O por qué no van Pero a es que es un problema que se está incrementando exponencialmente en España porque las políticas de España en estos temas efecto llamado, son sí, de sí, seguidismo absoluto a lo que se pretende implementar y que en Europa, algunos países que ya lo han experimentado 15, 20 años, que yo recuerdo en Birmingham, que yo tengo familia allí, recuerdo salir de casa de mi hermana y llegar a barrios que era Pakistán. Ah, no, claro. O sea, Me enternece te tú. estoy hablando hace 30 años. Me enternece tu Entonces, ¿de inocencia, dónde ¿eh? salieron los terroristas que atentaron en el metro y tal? De ese barrio de Birmingham. Ay, amigo, tercera generación. Entonces, claro, cuando ves el lobo delante y el lobo empieza a morder y te muerde Que a es ese un familiar negocio. tuyo que iba en autobús, entonces ya viene la reacción. Pero nosotros estamos, desgraciadamente, teniendo todos esos antecedentes con cierta claridad, porque se está viendo. No hace falta, hay una competición de fútbol en París, ya visteis lo que pasó. Es una Las dinámica de imágenes son poder. tremendas. Es una dinámica de poder. Nuestro gobierno, ¿cuál es su objetivo? Mantenerse en el poder y robar lo máximo posible. ¿Cómo puedo mantenerme en el poder y a la vez robar todo? Pues dame chiringuitos. Este chiringuito me vale, este chiringuito me vale y este otro lo monto. Y esa es la dinámica. Es que tu inocencia me enternece, de verdad. Tienen poco poder los chiringuitos, ¿no? No. Los chiringuitos son para chupar. Son dos objetivos, mantenerse en el poder y robar lo máximo posible. Todos los días tenemos 20 noticias nuevas sobre dónde robaron. Javier, si el problema no es que... A ver, si aquí el problema es lo del gasto hormiga. Sí. Gastos Ya muy nos lo decía pequeños, Carmen como- Maura. como Peseta, los peseta. Cling. son hormigas, pero que muchas hormigas hacen que el gasto sea El hormiguero. salvaje, ¿entiendes? Sí, esto de aquí, esto de allí y esto de allá. Esto es lo que te está pasando Bien. ahí. Y en Que te papel o la encuentras- casa con que te dinero. encuentras con una Dirección General de Juventud que gasta más en personal propio, Claro. ¿vale?, que en lo que da de subvenciones. Y dices tú, ¿pero y esto cómo es? No, pues mira, esto es así. Sí. Esto es así. No, llega con las subvenciones y personal, porque yo sé qué datos estás hablando, la Dirección General de Juventud, que es una de las 12 direcciones generales que generó el consejero de Izquierda Unida, que fue la parte, digamos, necesaria para la estabilidad del gobierno barboniano, pues ha colocado X personas en esas direcciones generales y esos datos son contundentes, que ha habido un político que lo has puesto en el Parlamento y ha corrido bastante por redes, pero es la dinámica de la gran mayoría de esas direcciones que están creadas ideológicamente para colocar gente. ¿Qué pasa? Que el 84% del presupuesto de toda la Dirección General, sumando las subvenciones,
cubre ese 84% son subvenciones y plantilla. Y entonces hay un 12% para gestionar algo que es directo, como es la subvención nominativa, que ahí no hay nada que gestionar, y la plantilla que cobran la nómina. Entonces tienes ahí una dirección general, como lo llaman chiringuitos. ¿Te acuerdas quién inventó aquí en Asturias la palabra chiringuito? Yo me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy. ¿Quién fue? Sí, Daniel Gutiérrez Granda. ¿Ah, sí? Sí, sí. Daniel Gutiérrez Granda... Pues tenía un chiringuito bueno. Yo no vivía en Asturias, pero era un preboste del Claro, PSOE, del PSOE. además un tío que hizo un muy buen papel en Gijón. Tenía el chiringuito de los Fue festejos. el que trajo los Rolling Stones a Sí, sí, Gijón. sí, sí. O sea, quiero decir, este hombre llegó un momento que cayó no en desgracia, pero sí dejaron de contar con él para puestos y tal, y le dieron la posibilidad de entrar en la laboral a 80.000 euros al año. Y entonces defendió lo que era el De chiringuito. aquella. Digo, bueno, si yo no tengo nada que hacer aquí, cobro 80.000 euros, ¿qué es esto? Esto es un chiringuito. Entonces, ya llueve, ¿eh? Daniel Gutiérrez Granda, creo que hablo de los años 80 y Sí. No, Imagina 80.000 euros en los años 80 80. y... 80.000 euros, no pasa En el nada. año 90. Muchísimo. sí. Claro, los directores generales que hay colocados y toda en Asturias se podría hacer, no quiero irme del tema de los menores porque igual no vamos, pero en Asturias podría decir con claridad. Yo estuve poco tiempo en Asturias, no fue un año, pero tuve cierta posibilidad en la dirección general que estaba yo y aledaños de ver cómo funcionaba el tema. Se puede hacer un árbol genealógico de funcionarios del Principado. Se puede hacer un árbol genealógico de las relaciones familiares, personales y de por partido. supuesto. Pero en todos los sitios, ¿eh? En la universidad, Sí. los puedes hacer en la universidad. Bueno, claro. Los puedes hacer en todos los Y sitios. si vas a Orense, la Diputación de Orense, que está Bueno, en el lo digamos, PP, que lo tenía digamos. 400 y Eso es- pico relacionados son directamente con él. Una gran familia. Entonces, Claro. el tema... Eso, a ver, quiero decir... Que igual nos estamos yendo del en tema. otros ámbitos puede, pero ya en la universidad me toca un poco. Sí. Tengo buenos amigos y tengo el grato recuerdo de la familia Muñoz Planas, Muñoz Paredes. Sí. Su padre, pues, es que, con todo el respeto, normal. Con los hijos que ha tenido, que son auténticas eminencias. No, normal. Entonces, es normal que sea la familia. A mí eso no me parece mal. A mí lo que me parece mal es que tú llegues y digas, pongo... Siempre se habló del cuñado de Franco y del primo de Franco. Pues claro, no, hacen lo mismo, pero cuando lo hacen por la parte de la izquierda, pues está bien hecho. ¿Qué es el detalle? Bueno, a ver, Siempre último el primer minuto. Último minuto. ¿Qué hacer? Empiezas tú. Sobre ¿Qué hacer con los menas? los menores no acompañados, la nobleza obliga, o sea, la legislación hay que aplicarla y hay que... Cambiarla no. ¿Eh? Cambiarla no, por si acaso. No, la actual hay que Ah. aplicarla. Hablo sobre los problemas inminentes, los que tenemos Ya. encima de la mesa, que hay que tratarlos. O sea, tú no puedes mantener unos centros, en este caso, concretamente Ceuta, Melilla y Canarias y Baleares, que ahora mismo están absolutamente bombardeados, utilizando un término un poco bélico, por este problema. Entonces tienes que intentar resolver. El problema de la inmigración, para mí, es un problema mucho más lejano desde el punto de vista ideológico y que nos está afectando mucho a España por las condiciones que está dando el gobierno español para que Ana. ese tema se multiplique. ¿Y eso Pues de que vayan para todos evitar- para Madrid y ninguno para Cataluña? Bueno, eso que se lo... Bueno, Ayuso propuso que cada familia en Madrid acogiera un MENA, así que ahora que se los coma. Yo propongo, para que dejen de venir, 0 subvenciones, y los que están aquí con la ley en la mano se les puede devolver, porque hay mecanismos. Luis, jurista. Yo creo que también. Me apoyo en parte lo que el argumento de Ana. Lo que hay que hacer es, tenemos que cortar con el flujo que hay. El flujo. Entonces, esto es una tontería muy grande que alguien Sí. dijo y dijeron, no, imposible. Mira, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos la suerte de tener una buena armada, pues vamos al barco y pregúntale al que llega cargado, le dices, ¿tú a dónde vas? Control del... ¿A dónde vas? Da la Sin vuelta. duda. Si se sabe por dónde entran, si Frontex sabe el control, Todo. y sabe lo que hay, y los radares están marcándolo. Ahora, no lo digas, son palabras prohibidas. No se puede decir esto, Muy bien. no se puede decir... Entonces, ha sucedido aquí. Y en tema de menas, fundamental, un control biológico para ver los que realmente son menas. Sí, sí. Porque tengamos en cuenta que entran en intervención, entre comillas, mucho más cómoda que en su país de origen, y lo que debemos de hacer, pienso yo, es invertir en el origen. Ujú. Yo hace muchos años que se nos planteó la idea
de adoptar. Sí. Y mi pediatra colombiano me dijo, no, Luis, no se trata de que traigas aquí. Lo que vas a gastar en traer aquí, dalo para tenerlo allí. Y porque Claro, allí en su país tengan la posibilidad. ¿Qué es lo que les está faltando ahora? Que lo que ha hecho Europa ha sido esquilmar toda África y no estamos en el sentido de decir, pero vamos a controlar primero estas colonias para que no se nos disparen los dictadores y tienen producto, tienen de todo. Bueno. Vamos a dedicarnos a invertir. Pues hasta aquí llegamos. Yo creo que el mensaje final no es muy optimista, pero en fin, es lo que hay. Así que nos despedimos, gracias a los tres, y volveremos el próximo jueves con otro tema de actualidad. Buenas noches.